Muy buenas noches. Les deseo a todos un feliz sábado. El sábado es una gran bendición, ¿verdad que sí? Los pastores trabajamos más el sábado que cualquier otro día, pero no estamos desobedeciendo el mandamiento, porque es trabajo sagrado, no para nosotros, sino para el servicio del Señor. Me alegra ver este lugar repleto de los hijos y las hijas de Dios. Qué lindo. No hay mejor lugar donde estar en Bucaramanga que aquí, ¿verdad? Y Bucaramanga no lo sabe. ¿Quién le va a contar a Bucaramanga? Nosotros vamos a contarle a Bucaramanga la gran bendición que es el Santo Sábado. Vamos a empezar con una palabra de oración y luego entramos de lleno al estudio de esta noche. Oremos. Padre Celestial, ha sido un día de gran bendición, un día intenso, mucho aprendizaje, mucha bendición. Hemos asimilado muchísima información. Pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar lo que hemos escuchado aquí. Pedimos, Señor, que ahora que nos proponemos a estudiar el último tema de este día, que tu Santo Espíritu se manifieste poderosamente en este lugar. Acompaña la palabra que tú inspiraste para que podamos comprenderla y podamos aplicarla. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio y vamos a tener un estudio esta noche. No va a ser un sermón, un estudio. ¿Qué les parece? ¿Les gusta estudiar? Gloria a Dios. Vamos a comenzar leyendo el mensaje del primer ángel de Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a leer los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte que vamos a estudiar esta noche. Y adorad a aquel que ¿quién? Que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo. Es un mensaje mundial. Y Dios ha llamado a la iglesia adventista a proclamar esa verdad mundial. Y uno de los elementos de esa verdad es honrar y adorar al Creador del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y esta noche vamos a estudiar un poco en cuanto al sábado, lo que significa adorar al Creador. Vamos a comenzar diciendo que cuando Dios comenzó el proceso de creación en la primera semana, este planeta tenía cuatro problemas. Vamos a ver cuáles son en Génesis 1, 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. Vamos a contarlos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, el primer problema, la tierra estaba desordenada. Vamos a ver el segundo problema. Y vacía, segundo problema. Y las tinieblas, ¿cuál es el tercer problema?
estaba oscuro. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí hay tres. Pero cuando continuamos leyendo el relato, descubrimos que hay un cuarto problema, y es que en el planeta no había vida. Así que 4 problemas: la tierra desordenada, la tierra vacía, la tierra sin luz y la tierra sin vida. Así que Dios se propuso a resolver los 4 problemas. Se propuso a poner el mundo en orden. En segundo lugar, a llenar el planeta. En tercer lugar, a iluminar el planeta. Y en cuarto lugar, a crear la vida en el planeta. Y vamos a repasar la semana de la creación, aunque yo sé que ustedes se conocen de memoria la secuencia de lo que Dios creó. Pero más adelante en el tema vamos a volver a esto, así que lo voy a recalcar. El primer día, Dios creó la luz, el ciclo de día y noche. ¿Oyeron lo que dije? Dios creó la luz, el ciclo de día y noche. El segundo día Dios hizo el firmamento, la capa de oxígeno que nosotros respiramos. La Biblia lo llama también la expansión. El tercer día Dios hizo la vegetación, flores, árboles, hierba verde, etc. El cuarto día, ahora tienen que aceptar lo que voy a decir por fe y luego vamos a estudiar la evidencia. El cuarto día, Dios puso nuestro sistema solar en orden. Ubicó los cuerpos celestes, primordialmente de nuestro sistema solar, donde podían beneficiar al planeta. Recuerden eso, porque vamos a volver otra vez a ese asunto. El cuarto día Dios no creó el sol. Y yo veo que algunas caras que están, primera herejía esta semana que le escuchamos al pastor Bor. Pues vamos a mirar, suspendan el juicio hasta que escuchen la evidencia y luego entonces deciden. Debemos examinar todo y retener lo que es bueno. Así que Dios el cuarto día le dio forma, organización a nuestro sistema solar. El quinto día Dios hizo los pájaros y las aves, los animales que vuelan, con algunas excepciones. Y también hizo los seres marinos, todo lo que vive en las aguas. Luego, el sexto día, Dios hizo los animales terrestres. Y después de crear los animales terrestres, creó a Adán y luego de la carne de Adán sacó Eva. Todo esto está ocurriendo los primeros 6 días de la creación. La luz, el firmamento, la vegetación, ubicando el sol, la luna y las estrellas en sus lugares, las aves, los pájaros, los peces, los animales terrestres, los seres humanos. Y luego Dios completó su obra de creación creando el sábado. Y alguno podría preguntar, Pastor Bor, usted dijo que Dios creó el sábado. ¿Acaso Dios no terminó su creación el sexto día? ¿Creó Dios el sábado? ¿Saben cómo sabemos que sí? Porque en Juan 1 encontramos claramente que nos dice que Dios creó todo lo que está en este mundo y luego ustedes recuerdan que Jesús declaró el sábado ¿fue qué? Oh, el sábado fue hecho. Entonces el sábado es parte de lo que Dios hizo en la semana de la creación. Alguno podría decir, bueno, esa palabra hizo, ¿quién sabe qué significa?
Pues en Juan 1 al 3 es la mismita palabra, donde Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. En Juan 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. La misma palabra griega. El sábado fue parte de la semana de la creación. Es decir, Dios no solamente hizo cosas materiales, sino que Dios creó una semana de tiempo, con cada día durando 24 horas. Así que el Creador fue hecho para el hombre, es parte de la creación de Dios. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Quién fue el Creador? Me gusta esa respuesta. La gente generalmente dice, bueno, pastor, hay tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue el creador, el que hizo el trabajo? El trabajo lo hizo Jesús. Jesús implementó el plan que el Padre diseñó. El Padre fue el arquitecto y Jesús fue el albañil. Ahora, si Jesús creó el sábado es de los judíos. No, es el sábado ¿de quién? De Cristo, porque Él lo hizo. Si uno le pregunta, bueno, ¿la luz de quién es? De Dios. ¿Y por qué? Porque Él lo hizo. ¿El firmamento de quién es? De Dios. ¿Y por qué? Porque Él lo hizo. Y vamos todos los días así. Y cuando uno pregunta a una persona que no es adventista, le hace la última pregunta: el sábado, ¿quién lo creó? Dios. ¿Y para quién lo creó? Para los judíos. No tiene sentido. Todo lo que Jesús creó en la creación es parte del plan original de Dios. Ahora, vamos a comprobar que Cristo fue el creador, que Jesús fue el creador. Ustedes recuerdan que en el libro de Génesis 1:26 dice que Dios declaró: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántas personas tenemos allí? En ese texto tenemos dos. El Espíritu Santo también está presente, pero en ese texto son dos. ¿Quién le estaba hablando a quién? La hermana White dice claramente que cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Lucifer se llenó de envidia a Jesús. Es decir, el Padre le estaba hablando a Jesús, le estaba hablando al Hijo. Ahora vamos a leer algunos textos que demuestran esto, que Jesús fue el agente activo de la creación. Juan 1 al 3, vamos a leerlo de nuevo, lo mencioné anteriormente. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego, ¿qué dice? ¿Quién es el verbo? ¿Cómo sabemos que Jesús es el verbo? Porque en el versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuántas cosas creó el verbo? Dice: todas las cosas por Él. Una mejor traducción es por medio de Él. Es la preposición dia en griego, que se debe traducir por medio. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó todas las cosas? El verbo. Pero estaba implementando el plan ¿de quién? Del Padre. Trabajaron juntos. Ahora, aquí hay una cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. Esta cita se encuentra en el manuscrito 77 de 1899. Escuchen con cuidado.
lo que es el habla al pensamiento. O sea, que pensamos y luego ¿qué? Habla, ojalá. Pensamos y luego expresamos lo que pensamos. Eso es lo que está diciendo. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo al Padre invisible. Es decir, el Padre piensa y el Hijo implementa los pensamientos del Padre. Extraordinario. Eso significa que ambos son plenamente Dios, 100% Dios. Así que dice, lo que es el habla al pensamiento es Cristo el Padre invisible. Él, Jesús, es la manifestación del Padre y se le llama el Verbo de Dios o la palabra de Dios. Porque el Padre diseña el plan y Cristo lo implementa. Fue todo hecho por medio de Él. Vamos a Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Aquí aparece la misma idea. Dios, está hablando del Padre, ya van a ver, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, en el Antiguo Testamento, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo habla el Padre? El Padre habla por medio del Hijo, porque Él es la palabra de Dios. Y ahora escuchen cómo termina esto. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo hizo el Padre el universo? Por Cristo. Trabajaron juntos. Vamos a Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Aquí está hablando de Jesús y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, son iguales. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y algunas personas se enredan con eso. Ah, si es el primogénito, fue el primero en nacer. Esa es la conclusión que alcanza. Pero tenemos que entender que la palabra primogénito en la Biblia se usa en dos sentidos. El primer sentido es cuando el primero nace de una madre. Por ejemplo, se dice que Jesús fue el primogénito de María. Eso está hablando físicamente del primero en nacer. Pero en la Biblia la palabra primogénito se usa en el sentido de preeminencia. Por ejemplo, en la Biblia dice Dios, Israel es mi primogénito. O Jacob. Yo pregunto, ¿Jacob era físicamente el primogénito? No. Dios dice, David es mi primogénito. ¿David era el primogénito? ¿Qué va? Era el hijo número 8 de Isaí. Es decir, la palabra primogénito tiene que ver con preeminencia, importancia, el que es sobre todo. Así que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, el preeminente sobre toda la creación. Y ahora escuchen lo que dice. En Él, es decir, en Jesús, fueron creadas muchas cosas. Ah, gracias, muy bien. A veces me fallan los ojos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ah, pero solamente aquí en la tierra. No, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado ¿cómo? Por medio de Él y para Él. Y claro, lo que dice el versículo 17 es obvio, y Él es antes de todas las cosas. Pues si creó todas las cosas, tiene que ser antes de todas las cosas. El apóstol Pablo está recalcando que Jesús preexistió todo lo que existe. Así que dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Vamos a 1 Corintios 8:6. Estoy dándole varios versículos. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Dice ahí el apóstol Pablo: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. ¿De quién procede todo? Todo procede del Padre. Pero ahora escuchen, seguimos leyendo. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Así que aquí dice, todo es del Padre por medio del Hijo. ¿Están entendiendo esto? Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía. Esta cita es extraordinaria, porque nos dice que Jesús, aunque es 100% Dios como el Padre, se ha voluntariamente sujetado a la voluntad del Padre. Aunque ambos son 100% Dios, el Hijo se sujetó voluntariamente al Padre desde la eternidad pasada. Y entonces algunos dicen, a mí no me gusta eso, que uno esté sujeto al otro. Eso no puede ser, porque entonces no son iguales. Sujeción no tiene nada que ver con igualdad. Ahora escuchen esta cita de la hermana White. El Hijo de Dios, esto es Patriarcas y Profetas, página 14. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Había ejecutado la voluntad del Padre. Ahora escuchen, en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Eso fue antes del pecado? ¿Antes del pecado, sí o no? Sí, los ángeles existieron, los seres de los mundos existieron antes que existiera este mundo. Así que dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Ahora escuchen bien, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Toda la hueste angélica debía rendirle homenaje y lealtad al Padre y al Hijo. Pero el Hijo desempeñó la voluntad del Padre, dice la sierva del Señor. Ahora escuche, Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre. ¿Exaltaría la gloria de quién? La gloria del Padre, y ejecutaría sus propósitos de beneficencia y amor. ¿Están entendiendo la relación entre el Padre y el Hijo? ¿El Hijo es inferior al Padre? No. Jesús se sujetó al Padre, ¿cierto? ¿Eso hace que Jesús sea inferior? Dios estableció que la esposa debe estar sujeta a su marido. Eso no es popular, ¿verdad que no? La Biblia enseña eso, que la esposa debe estar sujeta. El apóstol Pablo dijo, esposas sujetados a vuestros maridos. Entonces, por eso la mujer es inferior. Ahora tenemos una reacción del lado femenino. No, escuchen, la sujeción no es inferioridad. Tenemos que entender eso. Jesús y el Padre, 100% Dios, ambos eterno Dios. Pero el Hijo desde la eternidad se sujeta a la voluntad del Padre y cumple los propósitos del Padre. ¡Qué tremendo! Jesús enseñó esto cuando Él dijo que el mayor es el que se hace el menor. Lo que pasa es que nosotros creemos, bueno, yo no voy a dejar mandar por nadie. Ese es el espíritu de Satanás, el de Lucifer, que quería ascender a un puesto para el cual Dios no lo había establecido. ¿Les quedó claro entonces el asunto de la creación? El Padre creó por medio del Hijo. Es decir, ¿quién creó el sábado?
Dios creó el sábado por medio de Jesús. Ahora vamos en nuestras Biblias al primer día de la creación. Y vamos a tratar un punto muy interesante aquí. Recuerden que esta es una clase. Muchas personas han estado confundidas porque dicen, bueno, Dios creó la luz el primer día o creó la luz el cuarto día. Porque el primer día dice que Dios creó la luz. Y el cuarto día dice, supuestamente, que Dios creó el sol. Entonces, ¿qué día llegó a existir la luz? Pues vamos a leer Génesis 1 y los versículos 3 al 5. Génesis 1, 3 al 5. Y dijo Dios. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Ok, ¿cuál persona específicamente fue el que habló? Jesús. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y ahora escuchen las expresiones. No se me distraigan, escuchen las expresiones. Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué día separó Dios la luz de las tinieblas? El primer día. Ok, no olviden eso. Y llamó Dios a la luz día. ¿Cuándo le puso Dios el nombre día? El primer día, muy bien. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Yo pregunto, ¿cuándo es que Dios llamó las tinieblas noche? El primer día. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana del día primero. Yo pregunto, ¿el primer día tuvo tarde y mañana? Vamos a tomar un voto. ¿Qué queremos en democracia? ¿Cuántos creen que el primer día de la creación hubo tarde y mañana? No lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que marca la mañana? El ascenso del sol. ¿Y qué es lo que marca la noche? El descenso del sol. Empezamos a ver que el sol ya existía el primer día. Pero pastor, no puede ser. La Biblia dice que Dios creó el sol el cuarto día. La Biblia no dice eso. Lo vamos a ver. Ahora vamos a formular unas preguntas entonces. ¿En cuál día apartó Dios la luz de las tinieblas? El primero. ¿De dónde vino la luz el primer día cuando Dios apartó la luz de las tinieblas? Del sol. ¿Qué es lo que hoy separa la luz de las tinieblas? El sol. ¿Cómo podían existir la luz y las tinieblas? Escuchen bien. ¿Cómo podían existir la luz y las tinieblas los primeros 3 días si el sol no fue creado sino hasta el cuarto día? Yo no sé si ustedes me están siguiendo. Ha sido un largo día, ¿verdad que sí? Es decir, cuando estudiamos la Biblia tenemos que pensar, reflexionar, hacerle preguntas al texto. No es suficiente nada más leer. ¿Por qué lo dice de esta manera? ¿Por qué incluye esta palabra? ¿Qué dice el contexto cuando estudiamos la palabra de Dios? Ahora yo pregunto, ¿cómo podía haber tarde y mañana los primeros 3 días si no había sol? ¿Ustedes me están siguiendo o no? Y usted dice, pastor, usted nos está creando un problema complicado. No es complicado, es sencillo. Seguimos. Déjenme comprobarles bíblicamente que el día tiene una relación con el sol. La luz tiene una relación con el sol. Cuando el sol asciende, empieza el día. Y cuando el sol se oculta, empieza la noche. Ahora, hermanos y hermanas,
No venga nadie después del culto esta noche y me dice, pastor, usted está equivocado, porque el sol no sube ni baja. Yo sé eso. Pero parece que sube y baja. Y ese es el contexto en el cual está hablando la Biblia. Se basa en la observación, no en una explicación científica. Yo le pregunto, ¿parece que el sol se levanta? ¿Parece que el sol se oculta? Sí, la Biblia no está hablando científicamente, está hablando a base de lo que podemos ver, lo que podemos contemplar. Ahora, vayan conmigo a Josué 8:29. Josué 8 y el versículo 29. Aquí nos habla cuándo empieza la tarde. Nosotros sabemos que la tarde comienza cuando ¿qué? Cuando se oculta el sol. Fíjense lo que dice Josué 8:29. También mandó Josué ahorcar en un árbol al rey de Ai y ordenó que dejaran su cuerpo colgando ¿hasta cuándo? Su cuerpo debía quedar colgado ¿hasta cuándo? Hasta la tarde. ¿Cuándo es la tarde? Al ponerse el sol. ¿Cuándo es la tarde? Tarde y mañana. ¿Cuándo es la tarde? Cuando se oculta el sol. Así que dice, al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey, lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Así que en el Antiguo Testamento, y esto es solo un versículo, hay muchos más del Antiguo Testamento, nos dice que la tarde comienza cuando se pone el sol. Y los primeros días tuvieron no solo mañana, sino que tuvieron también ¿qué? También tarde. Tiene que ver con el sol. También es así en el Nuevo Testamento. Noten Marcos 1, 32 y 33. Marcos 1, 32 y 33. Al atardecer, ¿y cuándo es el atardecer? Cuando ya se ponía el sol. ¿Cuándo es la tarde? Cuando se pone el sol. Así que dice, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Ahora les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. La hermana White sabía esto. Fíjense esta cita de Testimonios para los Ministros, página 135. Testimonios para los Ministros, página 135. Escribió así: cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días, ¿en cuántos días? En 6 días, y descansó en el día séptimo, se refiere a días de 24 horas. ¿Cuántos días tienen 24 horas? ¿Cuántos? Leamos de nuevo. Cuando el Señor declara que hizo el mundo, ¿en cuántos días? 6 días. Y descansó el séptimo día, se refiere a días, los 6 más el séptimo, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Entonces tiene que haber estado el sol ahí el primer día. Claro que sí. Ahora, ¿cómo resolvemos este aparente problema entre el primer día y el cuarto día? Es muy sencillo. Hay que estudiar las palabras originales. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo. Así que hay que mirar las palabras creó y la palabra hizo. Son 2 palabras distintas. Eso es clave. La hermana White, en el libro Ministerio de Curación, página 322, dice que Dios creó la materia de la nada. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han creado algo de nada?
¿Hay alguien aquí que ha creado algo de nada? No podemos crear algo de la nada, pero Dios sí creó de la nada. Fíjense lo que dice en el Ministerio de Curación, página 322. En la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Dios no necesitó materia preexistente para hacer lo que Él hizo en la semana de la creación. Él habló y la materia llegó a existir. Sigue diciendo, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Todas las cosas, materiales o espirituales, surgieron ante el Señor Jehová por su voz y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. ¡Qué poder! Todas las cosas existen, la materia existe sencillamente porque Dios la habló, la mandó a la existencia. Un poder que nosotros no podemos concebir, porque los seres humanos usan materia preexistente para hacer cosas. Pero Dios creó la materia con la palabra de su boca. Ahora, necesitamos entender que cuando la Biblia usa en el Antiguo Testamento la palabra creó, es la palabra hebrea bara, B-A-R-A. Cuando en Génesis dice creó, es la palabra bara. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra sencillamente significa crear algo de nada. ¿Saben lo interesante? La palabra bara nunca se usa para algo que hace el hombre. Todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento, bara, el hombre nunca bara. Solo Dios hace bara. Solo Dios crea. Esa palabra es muy importante. Pero también en el relato de la creación se usa la palabra asá. Y la palabra asá sencillamente significa tomar la materia que ya fue hecha para organizar o formar algo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? En un momento lo vamos a estudiar. Para solo Dios. Crear algo de nada, la materia. La palabra asa significa tomar materia que ya existe y darle forma, organizarla. Noten Génesis 5:1, donde se usan las dos palabras. Está hablando aquí de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que bará Dios al hombre. Yo pregunto, ¿Dios creó la materia de Adán antes que existiera Adán? Dios creó. Está hablando aquí de bara. Dios creó la materia. Pero luego, ¿qué hizo Dios con la materia? Sigue diciendo, a semejanza de Dios, lo hizo. Asá. Es decir, Dios creó la materia de Adán y luego con sus manos formó a Adán con la materia que ya existía. Ahora, hablemos un poco del cuarto día. Ya hablamos del primer día, hablamos del cuarto día. Génesis 1, 14 al 19. Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. ¿Acaso eso no fue lo que hizo el primer día? ¿Sí o no? Hay unos pocos que están de acuerdo.
Ya lo vimos. Dios separó el día de la noche, ¿qué día? El primer día. Pero aquí dice que los hizo ¿para qué? Para separar el día de la noche. Y sirven de señales. Eso no lo dice en el primer día, para señales. ¿Para qué? Para las estaciones, para días, no el día y la noche, para días. Podían ser celebraciones. ¿Y qué más? Y años. Y sean por lumbreras de la expansión de los cielos para alumbrar. ¿Acaso Dios no alumbró el primer día? Para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahora escuchen. E hizo asá. No se distraigan porque le voy a dar prueba absoluta de esto en unos momentos. Dice, e hizo, que significa organizar, ordenar. Hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor que señorease en el día. Bueno, ¿y cuándo estableció Dios el día? ¿Llamó a la luz qué? Día. ¿Cuál día? El primero. Estudiar la Biblia es como el trabajo de un detective que busca la clave aquí, una clave allá, y busca todas las claves independientes y luego las junta. Y todo tiene sentido. Así que dice, hizo la lumbrera menor para que señorease en el día, señoras en la noche, y también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar, que ya hizo el primer día cuando hizo la luz. Y para señorear, ¿en qué? En el día y en la noche. Pero ya en el primer día había día y noche. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. ¿El primer día tuvo tarde y mañana? ¿El cuarto día tuvo tarde y mañana? ¿Qué es lo que marca la tarde y la mañana? El sol. Así que el sol existía el primer día de la semana de la creación. Ahora permítame hacer un pequeño paréntesis y hablar del sábado en la redención. Porque Dios, Jesús, creó los primeros 6 días. El sexto día dice que Dios terminó su obra y luego cesó todo el séptimo día. O reposó todo el séptimo día. ¿El creador quién fue? Jesús. ¿Qué día de la semana terminó Jesús su obra de redención? Cuando dijo, se terminó, consumado es. ¿Qué día dijo eso Jesús? ¿Y qué hizo el siguiente día? Descansó en el sepulcro como hizo en la creación. ¿Están conmigo? El Creador hizo en la redención lo que hizo en la creación. Y ahora fíjense, viene el tiempo en la segunda venida en que la tierra va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Yo le digo la descreación. Es decir, lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en la semana de la creación, todo va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a repasar lo que Dios hizo en los días de la creación. El primer día, ¿qué hizo Dios? Derrotó las tinieblas. Y ahora el planeta estaba iluminado. ¿Qué hizo el segundo día? El firmamento. El tercer día, la vegetación. El cuarto día, ubicó el sol, la luna y las estrellas en sus órbitas. Luego hizo la vida marina, las aves del cielo.
los animales terrestres y los seres humanos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez? El mundo va a quedar en tinieblas, porque durante el milenio no va a haber luz. ¿Qué va a pasar con el firmamento? Va a estar completamente averiado, porque el mundo se está quemando, el mundo está lleno de cadáveres, el aire está contaminado. ¿Y qué pasa con toda la vegetación que Dios creó el tercer día? En la cuarta plaga dice que toda la vegetación se seca. ¿Qué va a pasar el cuarto día? En un momento les voy a leer una cita extraordinaria de la hermana White, donde ella dice que cuando Cristo deje oír su voz en la séptima plaga, que culmina la segunda venida, dice que el sol, la luna y las estrellas serán movidos de sus lugares. Así que solamente menciono eso por ahora. Cuarto día, el planeta vuelve a tinieblas, porque el sol, la luna y las estrellas son removidos de sus lugares. Apocalipsis 16:3 dice que toda la vida marina perece. En Jeremías el capítulo 4 dice que las aves del cielo ya no están. Los animales terrestres todos mueren. Es decir, lo que Dios hizo en la semana de la creación ahora regresa a como era antes que Dios organizara el planeta, llenara el planeta, iluminara el planeta y pusiera vida en el planeta, porque todos los seres humanos van a morir. ¿Y luego qué va a pasar con el séptimo día? Durante el milenio en la tierra no habrá sábado. Dije, una herejía. En el cielo sí, pero en la tierra no. ¿Por qué no va a haber sábado en el planeta durante el milenio? Porque no hay luz. El sol ha sido movido a sus lugares, de su lugar. Y para la semana se necesita el sol. Durante el milenio en la tierra no hay sábado, porque no hay días. Porque el sol es el que marca el día, los días de la semana. Ahora ustedes estarán pensando, ¿será así? Vayan conmigo a Jeremías 4, 23 al 28. Jeremías 4, 23 al 28. Aquí Jeremías está viendo la segunda venida de Jesús. Y dice allí, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Está latiendo a toda el corazón de Jeremías, está viendo algo. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Y luego dice el versículo 23, miré a la tierra y he aquí estaba desordenada y vacía. ¿Cómo ve Jeremías el planeta? ¿Dónde es el otro lugar a donde aparece la misma expresión? En Génesis. Asolada y vacía. Y los cielos no había ¿qué? En ellos luz, como antes de la creación. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Todos mueren en la segunda venida. Y todas las aves del cielo se habían ido, no vio aves. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Ahora permítame leerles una cita del Espíritu de Profecía sobre lo que va a pasar con el sol, la luna y las estrellas en la segunda venida. Se encuentra en Primeros Escritos, página 41. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación, es el tiempo de angustia, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor. Ahora, si el sol se oscurece y la luna no da su resplandor, ¿cómo está el planeta? Tinieblas. Y las estrellas caerán del cielo. Y ahora escuchen. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles son las potencias de los cielos? ¿Quién gobierna el día? El sol. ¿Y quién gobierna la noche? La luna. Por eso dice en Génesis 1:16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Las potencias de los cielos son el sol y la luna. Así que dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué pasa entonces en la segunda venida? Las potencias de los cielos son ¿qué? Conmovidas. Ahora escuchen el comentario de Primeros Escritos. Acabo de leer aquí de Mateo 24. Ahora vamos a leer de el Espíritu de Profecía. Primeros Escritos, página 41. Tremenda cita. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Ahora escuchen, las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué es lo que va a ser conmovido? ¿El qué? El sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en el cielo, dice ella. Gobiernan en el cielo. Y luego dice, las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. La voz de Dios sacudirá las potestades del cielo. Entonces el sol, la luna y las estrellas serán removidas de sus lugares. ¿Qué va a pasar con el sol, la luna y las estrellas? Van a ser removidas de sus lugares. Y por eso el planeta va a estar como oscuro. Y luego la sierva de Dios explica, el sol, la luna y las estrellas serán removidas de sus lugares. No dejarán de existir, sino que serán sacudidas a la voz de Dios. Ahora hablemos de la recreación de los cielos y la tierra. ¿Ya estudiamos la creación? Estudiamos cómo las plagas y la segunda venida vuelven al planeta como era antes de la semana de la creación. Ahora vamos a hablar de la recreación de cielos y tierra. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Dios cuando haga cielos nuevos y tierra nueva? Pues lo mismo que hizo al principio. El primer día, ¿qué va a hacer? La luz, para comenzar el ciclo de día y noche. Segundo día, el firmamento. El tercer día, la vegetación. ¿Qué va a hacer el cuarto día? El cuarto día va a recuperar el sol, la luna y las estrellas de donde fueron desquiciadas y las va a poner otra vez en orden en el sistema solar para crear día y noche. ¿Están conmigo o no? Así que el cuarto día va a reubicar, no vará. Antes de la semana de la creación esos objetos existían, pero no en el sistema solar. Dios organizó el sistema solar el cuarto día. Pero el primer día ya había puesto el sol para marcar día y noche.
Y luego el quinto día Dios va a hacer llenar los cielos de pájaros y de aves, va a hacer nuevamente animales marinos en las aguas. El sexto día va a crear las bestias. Y luego entonces, ¿qué va a hacer Dios el séptimo día? Va a reposar con su pueblo como lo hizo al principio. Pero hay dos cosas que quiero que nosotros recordemos. Alguna persona dice, pastor, ¿cómo sabe usted que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva en 7 días como hizo al principio? Es muy sencillo. Isaías 66 dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y luego dice que iremos de sábado en sábado para adorar delante de Dios. Usted no puede tener un séptimo día sábado sin tener los primeros 6. ¿Están conmigo o no? Si vamos a guardar el séptimo día, Dios tiene que haber recreado en 6. Y fíjense que al principio de la creación dice que Dios terminó el sexto día y luego reposó el séptimo. En la redención, Jesús terminó el sexto día, reposó en el sepulcro. Y al final de la historia, Apocalipsis dice que Dios va a decir, hecho está. Y entonces va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Ahora escuchen, va a ser muy diferente al final que al principio. ¿Cuántas cosas vieron Adán y Eva a Dios crear? Primer día no andaban por ahí, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Y el sexto día, Adán no vio su propia creación. Y cuando creó a Eva, puso a dormir a Adán. ¿Cómo podían estar seguros de que Dios era el creador? Porque Él se los dijo. Tenían que aceptarlo por fe. Pero al final de la historia será muy diferente, porque los redimidos estarán vivos. Imagínense, Dios dice, sea la luz, sea el firmamento, produzca la tierra que se convierta en un jardín botánico. El sol y las estrellas ubiquen nuevamente los lugares apropiados donde deben estar. Que los cielos estén llenos de aves y pájaros y las aguas de animales marinos. Que la tierra produzca todas clases de animales terrestres. Y luego entonces el pueblo de Dios, habiendo visto, ya no andará por fe, sino que andará por vista. La pregunta importante es, ¿estaremos nosotros allí? Escuchen bien. El mundo cristiano no entiende esto. ¿El mundo cristiano entiende esto? No. ¿Entienden ellos que el sábado es señal de creación, señal de redención y señal de restauración? No lo entienden. ¿Y cómo lo van a saber? A ver, dígame usted, ¿cómo lo van a saber? A través de este ejército que tenemos aquí esta noche. Hermanos y hermanas, no es suficiente predicar que Cristo murió en la cruz. Es importante predicar que Cristo murió en la cruz y que perdonó mis pecados y que es mi intercesor. Pero ahora hay una verdad presente, que son los mensajes de los 3 ángeles. Presentar el primer ángel y luego invitar a la gente a salir de Babilonia, a donde no se enseña el primer ángel, y luego la advertencia sobre la bestia, su imagen y su marca. Todo eso en esta época del mundo, cuando todo está precipitándose hacia el fin, el mundo necesita saber para que pueda tener un concepto claro y pueda escoger ser fiel a Dios, aunque el resultado sea la muerte. Así que, hermanos y hermanas,
nuestra iglesia existe, según el Espíritu de Profecía, para proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Para eso existimos. ¿Cuántos de ustedes conocen una iglesia en el mundo que dice, nuestro mensaje y nuestra misión es proclamar los mensajes de los 3 ángeles? ¿Cuántas iglesias en el mundo conocen? Una sola. Los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, los católicos, los presbiterianos, los metodistas, nada. Ellos están completamente ignorantes de todo esto. Y nosotros queremos que ellos disfruten la belleza del sábado y lo que significa, que recuerden a su Creador, a su Redentor y a su pronto Restaurador. Así que salgamos y anunciemos esto. Demos un buen ejemplo. Saben que cuando yo salgo de mi casa, sábado en la mañana, a veces veo a algunos vecinos mirando por la ventana. ¿A dónde va esto? ¿Ves este vestido un traje negro con camisa blanca y corbata a las 8 de la mañana? A varios de ellos yo se los he explicado, que nosotros vamos a la iglesia el sábado, y les explico en cuanto a la importancia del sábado. Debemos aprovechar cada oportunidad para enseñarle a la gente estas cosas, para que puedan disfrutar del reposo de nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque en tu palabra, aunque hay cosas difíciles de entender, con la ayuda de tu Santo Espíritu, con la oración y con un estudio intenso, podemos resolver lo que no son problemas en verdad. Podemos resolver lo que parece ser contradicciones, pero en realidad no son. Te ruego, Señor, que bendigas a todos los que estamos reunidos aquí. Ayúdanos a proclamar la verdad presente a diestra y siniestra, a voz en cuello, porque queremos que la mayor cantidad de personas se pueda salvar en el reino. Gracias por habernos acompañado, por responder nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.